vamos a contar con un experto en el tema, una persona que tiene una trazabilidad enorme respecto del manejo archivístico y que se ha ido especializando y se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, precisamente en lo que es la gestión documental. Ha avanzado mucho en los sistemas de información de gestión electrónica de documentos, que es lo habitual, lo actual, lo que se está moviendo precisamente, con sistemas que permiten la generación directa de documentos electrónicos y también el cargue o digitalización de documentos. Nos va a explicar muy bien todos esos temas, como podemos ver ahí en el contenido, que es pues la parte conceptual y normativa del tema del sistema de gestión documental. Vamos a ir de lo grande a lo pequeño, es decir, de lo general a lo particular. Primero vamos a tocar la terminología referente a lo conceptual, es decir, todo lo que es el Sistema Nacional de Archivo, la ley y demás, con su parte normativa. Luego iremos a los archivos de gestión, que es lo que manejan las entidades. Y Miguel Tocayo, como le digo yo, pues va lógicamente a explicarles puntualmente que hay diferentes tipos de archivos y que esos archivos deben tener pues un manejo especial y deben hacerse unas transferencias, qué tipos de transferencias hay. Bueno, pues vendrán los elementos de archivística, donde él va a ser muy puntual en esto, pero a mí me gusta mucho la dinámica que maneja para poder impartir el conocimiento, porque podemos saber que esto no es como policía judicial, ¿no? Esto no es hablar de entrevistas o hablar de casos, sino que es hablar de conceptos más técnicos. Sin embargo, eso me parece muy importante y es que él maneja muy bien el tema y lo hace de una manera muy fresca. Vamos a ver y vamos a hacer ejercicios de rotulado de carpetas y cajas. ¿Ustedes han ido a alguna fiscalía? ¿Han mirado, perdón la expresión, el arrume de carpetas que hay en esos despachos? ¿Y qué hacen los asistentes? Recuerden que vamos para concurso de fiscalía y apoyo a la gestión. Lastimosamente no va a policía judicial. Pero sí hay algo importante que deben saber manejar los asistentes de despacho, los fiscales y toda la parte administrativa de la fiscalía por sistema de gestión de calidad, es los archivos, la parte documental. Entonces ellos manejan sus carpetas, sus cajas especiales, no es cualquier caja, manejan las carpetas, manejan un foliado especial, bueno, todo este sistema de rotulado y demás que manejan rotulado interno y eso tiene que irse archivando y haciendo las transferencias. ¿Para qué? Para que ese arrume de carpetas que tienen no se les vuelva pues un descontrol y tengan a la mano con un sistema que manejan interno más el sistema electrónico toda la información que les permita estar al alcance de esa información puntualmente cuando la necesiten. Tenemos audiencia, doctora, ¿dónde está la carpeta? Que vaya, mire dentro de esa caja de documentos. No, ya ellos tienen todo muy organizado, a pesar de que generalmente es un asistente nomás y de pronto un apoyo que tengan por ahí algún pasante o alguien que está haciendo la judicatura. Entonces, aquí como pueden ver ustedes los temas, van muy de la mano de todo lo que se ordena a nivel nacional para el sistema de gestión documental. También la relación que tiene el sistema de gestión documental, la relación que tiene el sistema general de archivo con la Fiscalía General de la Nación, y recordemos que la Fiscalía maneja sus propios procedimientos, digámoslo así, por cumplimiento a esto, y eso lo vamos a tocar también. Pausa activa. Recordemos que hasta el 15 de noviembre se tiene para la selección del operador del concurso. Por favor, transmítale a las personas. Por muchos grupos, muchas personas me escriben diariamente, Miguel, ¿cuándo hay convocatorias? Me quiero inscribir. Todavía no se ha seleccionado ni siquiera el operador. ¿Qué es el operador? Es la empresa que va a hacer el concurso, que va a construir las pruebas, que va a citarlos a ustedes a que hagan el examen, que les va a hacer la valoración de antecedentes, la valoración de requisitos mínimos, todo eso. Esa empresa todavía ni siquiera sabemos cuál es. Tenemos serias sospechas de que puede volver a ser la Universidad Libre, claro, porque ya tienen experiencia, tienen la propuesta lista, pero hay otras que se están postulando, como pudieron ver en el concurso que se canceló. Entonces, hasta el 15 de noviembre no sabemos. Hasta el 15 de noviembre. Después del 15 de noviembre, ¿qué vendrá? Vendrá un proceso de generación de la convocatoria. Luego de que se genere la convocatoria, habrá una fecha límite para inscripciones, donde ustedes podrán precisamente comprar el PIN, porque dentro del acuerdo está, el acuerdo pasado, pero también dentro de las especificaciones técnicas, está que ustedes deben coparticipar económicamente del concurso con la adquisición del PIN. Recuerden eso, básicamente es eso nomás lo que ustedes deben costear. Entonces, va a haber un tiempo para eso. Selección del operador, convocatoria, inscripciones. Por un momento proyectémonos, yo creería que hasta mediados, finales de enero, por temprano. Si no es que lo hacen por ahí para febrero o marzo, ya la fecha límite de inscripciones. Y les vamos a estar colaborando muy de la mano con un curso que vamos a hacer con los sindicatos, pero que también vamos a extender a nuestros compañeros de la comunidad académica del concurso, y es la preparación para el concurso. ¿Qué es la preparación para el concurso? ¿Cómo
establecer o cómo formar una buena hoja de vida para cargar. No es que ustedes vayan a cargar la hoja de vida a la plataforma del concurso, no, pero que tengan bien estructurada su hoja de vida con los requisitos de experiencia, con los requisitos de educación, para que puedan cargar bien al sistema, para que cuando les hagan la valoración de requisitos mínimos, no los vayan a rajar, para que sepan qué cargar y qué les van a verificar primero y qué les van a verificar más adelante en la valoración de antecedentes. Vamos a ir paso a paso, no se preocupen. Básicamente era esta introducción. Nuevamente agradecerle a nuestro compañero Miguel, que va a colaborarnos con el tema. Cualquier duda, inquietud, vamos a estar muy pendientes. Les ruego de pronto que los tengamos ahí a la mano y cada cierto tiempo vamos a hacer una ronda de preguntas. Las clases van inicialmente de 7 a 9 de la noche, es decir, de 19 a 21 horas, martes y jueves. Ya lanzaremos una encuesta por la difusión con los que hacen parte del diplomado como tal, para que ustedes nos digan de pronto si está bien ese horario o si necesitamos reajustarlo, porque recuerden que ustedes son la razón de ser de este evento. Otros compañeros nos preguntaban que si se pueden inscribir todavía, hay que cancelar más o menos a mediados de noviembre o a finales de noviembre. Claro, con mucho gusto. La idea es que nos podamos capacitar. Yo siempre les digo, recuerden esta premisa, profesionalicémonos, profesionalicemos el servicio de investigación, pero también pues el servicio de la fiscalía. No quiero despotricar, pero me dicen muchos funcionarios que están allá en las fiscalías que da tristeza que muchos de los que están ingresando actualmente de pronto no van con buenos conocimientos. Entonces, preparémonos lo mejor posible para ejercer una buena labor, para contribuir a la administración de justicia, pero sobre todo para dar una respuesta a las víctimas que están allá precisamente solicitando, clamando por esa justicia que no se les ha dado de la manera adecuada. Sí, buenas noches, Miguel Gracias. y doctor Carlos Mallorquín. Primero, pues agradecerle a la familia Hunter Colombia. La gestión documental es una parte muy importante, no solo para las entidades del Estado, sino también para las entidades privadas que tienen funciones públicas. Y lo otro es que, la verdad es que la gestión documental es una ciencia auxiliar del derecho. Yo lo catalogo así porque en todo momento los jueces, los fiscales, los abogados necesitan de pruebas para dar un fallo en contra o a favor del defendido o de quien estén representando. Es muy importante la recolección de pruebas y la gestión documental permite eso, que no se pierdan esas pruebas, que permanezcan esas pruebas, pero para guardar ese tipo de pruebas, pues hay unos reglamentos y unas directrices que nos da el Archivo General de la Nación con el fin de salvaguardar los acervos documentales que produce cada entidad, ¿no es cierto? Y a través de esos acervos documentales, pues se vienen muchas cosas, muchas relaciones, y esas relaciones van encaminadas a las actividades que tiene cada persona que, que hace alguna actividad dentro de una empresa o una entidad pública. Y la relación es que a usted lo contratan o a ustedes los contratan o los nombran para cumplir una función, para llevar un proceso, y esa función y ese proceso pues tiene que estar documentada, tiene que estar en registros, tiene que estar en evidencias con el fin de dejar el paso a paso de las actividades que vienen desarrollando y así poder demostrar lo que ustedes vienen aplicando en el proceso. Todo proceso, todo procedimiento tiene unos formatos, unos documentos, unas directrices, y es información que permite al final de todas esas actividades que ustedes hacen, consultarlas para posteriormente tomar decisiones frente a la documentación. Entonces, la documentación es muy importante, no es archivo, gestión documental es diría yo que es uno de los programas transversales a cualquier entidad. No hay ninguna entidad que no produzca documentos, y no hablo de documento análogo. ¿Y qué es un documento análogo? Un documento análogo es aquel que está en sus registros en un soporte papel. Ese es un documento análogo. Pero la información no solamente se guarda en documentos análogos,
sino que se guarda en otro tipo de soportes, como en un disco duro, como en formatos PDF, como en una memoria, una fotografía, un cuadro, una estatua. Eso es información. Todo eso es información y son archivos. Entonces, esos tipos de archivos merecen una organización y merecen, hay unas directrices ya que nos da el Archivo General de la Nación, y también hay cierto tipo de técnica para tratar de que esa información esté disponible tanto al funcionario que hace parte de esa entidad o a los funcionarios que hacen parte de esa entidad, o también para las personas que están externas a la entidad que necesitan de esa información para realizar algún trámite o alguna situación que tengan que hacer con respecto a otra actividad. ¿No es cierto? Entonces, yo diría que la interoperabilidad de información es muy esencial para todos los ciudadanos en Colombia y para todos los que tengan que consultar un documento que les va a servir posteriormente para demostrar algo, o basados en ese registro, eh, hacer otro trámite. Entonces, yo siempre hago una reflexión en este tipo de charlas, y es que desde antes de nacer, nosotros ya tenemos un vínculo con la gestión documental. Y ya les voy a explicar por qué. Me voy a presentar, pero discúlpeme. Mi nombre es Miguel Andrés Córdoba, soy profesional en Ciencias de la Información y Bibliotecología Archivística, con una especialización en documentos electrónicos. Soy tecnólogo en gestión documental, ejerciendo la archivística más de 30 años, diría yo. Fui funcionario del DAS en la parte administrativa. Entonces, la gestión documental parte de unos procesos, unos procedimientos, y esos procedimientos se tienen que tener en cuenta, porque no es archivar documentos por archivar, sin tener en cuenta desde dónde nace el documento, ¿no es cierto? Y los documentos nacen a través de una parte que se llama el ciclo vital del documento, que hay que tenerlo muy en cuenta. El ciclo vital del documento habla de planeación. Nosotros tenemos en tener en cuenta que planear cómo hacer un documento es muy importante hoy en día en las entidades. ¿Por qué razón? Porque a veces no tenemos en cuenta la ley del medio ambiente, que nos faculta a nosotros de evitar imprimir tanto y de gastar tanta tinta y tanta energía y tiempo sin antes planear cómo hacer ese documento. Es muy importante planear qué es lo que voy a decir en ese documento para evitar de imprimir 5 o 6 veces, que en la sola impresión estamos ya perjudicando el medio ambiente. El gasto de hojas, usted sabe que el papel pues viene de una materia de que son los árboles, y pues a la tala de árboles estamos perjudicando el medio ambiente. Entonces, esa es una de las disciplinas que hay que tener, es planear cómo lo voy a decir, qué registros voy a colocar en ese soporte papel para evitar tanta corrección, y antes de imprimir, revisar el documento con el fin de salvaguardar el medio ambiente. Esa es una buena disciplina. Entonces, el ciclo vital empieza desde la planeación, diría yo. ¿Cómo voy a dar ese mensaje escrito, o cómo voy a hacer ese informe antes de imprimir, para evitar, pues obviamente, lo que les vengo diciendo? ¿Me puede regalar un segundito, Miguel? Yo le explico una cosa ya que están conectados la mayoría. Ok. Bueno, para todos, me disculpo por la interrupción. Quería explicarles cómo funciona el material de apoyo, donde ustedes van a poder tener acceso a todo el curso. Entonces, me dicen si tienen, por favor, pantalla ahí. Sí, profe. A su WhatsApp se les envió un enlace que dice material de apoyo. Le dan clic. Él les va a pedir una contraseña. ¿Qué contraseña le van a dar? La palabra DIGET más su número de documento de identificación, es decir, su cédula. DIGET más su cédula. Y van a ingresar, y ahí van a poder descargar mucha información, ¿sí? Manuales, como siempre, que son parte de nuestras descargas gratuitas, de formatos, leyes y demás, cosas de medicina legal, literatura. Van a poder
les va a volver a pedir, ¿no? Si regresan a la página, entonces, ¿qué les recomiendo? Que le den clic derecho a abrir en una nueva pestaña a cada uno de estos botones para que no tengan que estar regresando a la contraseña. La ley 594 de 2000, que es de la que nos va a hablar precisamente el compañero Miguel, que es la ley general de archivo, y ahí vienen varios documentos que ustedes pueden ver ahí, que son de archivo, del Sistema Nacional de Archivo, del Archivo General de la Nación. Pero después van a poder ver algunos documentos, ya van a pasar al programa de gestión documental de la Fiscalía General de la Nación, procedimiento de correspondencia, manual de sistema de gestión integral de la Fiscalía, que es de donde viene o nace el tema de la gestión documental en la Fiscalía. También está el enlace para esta clase. Esta conferencia que estamos viendo aquí es el primer botón verde que vemos que dice enlace clases sincrónicas. Cuando usted le dan clic a ese botón, nos va a remitir a esta conferencia para ingresar, entre comillas, aunque ya estamos dentro. Entonces, ese es el botón de las clases sincrónicas. Por si no lo tienen en el WhatsApp, aquí lo pueden ver. Van a ver test de práctica porque, como siempre, la evaluación, estos son de práctica, no son calificables. La evaluación genera o refresca el conocimiento. Vamos a hacer test de práctica por cada clase, con unas preguntas 5 o 6, dependiendo del tema. Algunas veces agruparemos 2 clases en un solo test, ahí se les estará avisando. La memoria del curso, y acá van a tener un enlace para cargar ejercicios cuando se les solicite, rotulado de carpetas, cómo se hace una transferencia primaria, el documento para poder hacer, bueno, todas estas actividades. Y al final, cuando concluyamos el diplomado, este último botón es el que ustedes le van a dar clic para generar su certificado. ¿Mediante qué? Mediante una sencilla evaluación de certificación al final del diplomado. Este es básicamente su material de apoyo. Su contraseña, la palabra DIGED, de Diplomado en Gestión Documental, D-I-G-E-D, DIGED. No se preocupen que esto va a quedar grabado y se les va a cargar en el enlace de las clases para que ustedes ingresen, y va a estar botón por botón cada una de las clases para que las puedan ver si no pudieron participar de esta o de otras. Listo, gracias, tocayo, qué pena la intromisión. Y estábamos hablando del ciclo vital del documento, que quiero que lo tengan en cuenta y tomen nota del ciclo vital del documento, porque pues el ciclo vital del documento es una de las preguntas que sale mucho en los exámenes de, de la fiscalía o cualquier concurso que sea de méritos. ¿Y qué es el ciclo vital del documento? Entonces yo digo que el ciclo vital del documento empieza desde la planeación del documento y luego sigue con la producción documental. Y producción documental es ya hacer, elaborar el documento e imprimirlo, ¿no es cierto? Pero hay una guía que si ustedes quieren aprender a hacer unos documentos con calidad, ya que la Fiscalía tiene su sistema integral de calidad también, ellos trabajan con la parte de calidad y tienen estandarizados ciertos formatos y ciertos diseños, y esos formatos y esos diseños son estandarizados mediante acto administrativo con el fin de identificar el logo, el tipo de letra, los interlineales, los espacios para la hora de estructurar un documento, independientemente del proceso que se lleve en cada una de las áreas o procedimientos de la Fiscalía. Entonces, cada proceso y procedimiento tiene sus formatos y tiene sus documentos estandarizados. Entonces, las entidades siempre escogen estos modelos de estos formatos, y hay una guía que yo quiero que ustedes la bajen de internet cuando puedan, que no está en el material, pero sí deberían de tenerla. Inclusive les va a servir para su vida laboral y para aprender a hacer documentos con calidad, con bien diseñados, bien presentados, porque pues el documento debe tener unas características de buena presentación, ya que el documento es la primera cara de una entidad, ¿no es cierto? Cuando usted lleva el documento a otra parte, lo primero que hacen es observar el documento, su diseño, su tipo de letra, la estructura del documento, y eso deja una buena imagen. Entonces, por eso hay que hacer documentos con calidad, y esta guía se llama la guía GTC 185 de Contep, una guía que ustedes pueden bajar en internet. Ahí explica cómo hacer una circular, cómo hacer un memorando, cómo hacer una resolución,
cómo hacer un acta, cómo hacer una hoja de vida. Bueno, está simultánea de cosas que les sirven a ustedes cómo aprender y allí explica en esa GTC 185 qué letra podemos utilizar, dónde podemos colocar negrilla, dónde podemos no colocar negrilla, qué espacios debemos colocar después del saludo. Eso les sirve a ustedes para aprender y elaborar unos buenos documentos con una buena presentación. Entonces, ahí está la parte de producción documental. Ese es el segundo ciclo del ciclo de vida de los documentos, producción documental. Entonces, eso es muy importante que lo conozcan. Después del ciclo vital, después del segundo ciclo, producción documental, sigue el tercer ciclo que es recepción de documentos. Y esa recepción de documentos parte en todas las entidades. Ustedes saben que hay un programa de gestión documental, un PGD, y ese programa de gestión documental tiene unos procesos, unos procedimientos, y uno de esos es recepción de documentos. Y esa recepción de documentos nos habla de implementar nada menos que la ventanilla única de erradicación de documentos. Es donde todas las entidades, a través de su programa de gestión documental, que es el programa macro, sacan uno de sus procesos y dicen, bueno, hay que implementar una ventanilla única o una oficina de erradicación de documentos para que todos los documentos lleguen a un solo lugar, ¿no es cierto? Y no tenga que recibirlos cualquier funcionario, porque está dentro del reglamento de la archivística y dentro de la gestión documental, es una obligación, dentro de la misma ley del archivo, es una obligación implementar las ventanillas únicas, tanto físicas, o sea, para que la persona se desplace a dejar su documento y le den un radicado, le den un número, como también las ventanillas virtuales. Si usted no quiere desplazarse a esa entidad, pues las entidades están obligadas, hay una norma en el Ministerio de las TIC, que más adelante les voy a decir, donde obliga que todas las entidades deben tener un portal electrónico para que esa persona no se desplace, sino que desde su correo electrónico o de su computador o su equipo electrónico elabore un documento, lo firme y lo pase a un formato PDF y lo envíe a través de esa ventanilla y le bote un número de erradicación. Y ustedes le pueden hacer seguimiento y esas ventanillas electrónicas deben tener una, un módulo donde ustedes puedan consultar bajo ese número que les vota en qué trámite va la solicitud que usted está haciendo a esa entidad. Entonces, eso se llama recepción de documentos, la ventanilla única, que la ley lo dice en la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, que más adelante la vamos a exponer y la vamos a presentar, la vamos a compartir, la vamos a debatir, porque es necesario conocerla. Nos obliga a implementar esa ventanilla única a todas las entidades del Estado, ¿no es cierto? A todas las entidades del Estado y a todas las entidades privadas que tienen una función pública, que están obligadas al cumplimiento de la ley 594 del 2000. Entonces, esas entidades conforman el Sistema Nacional de Archivo. Acuérdense muy bien, porque a veces salen preguntas, bueno, ¿cuál es el Sistema Nacional de Archivo? Entonces, el Sistema Nacional de Archivo es donde todas las entidades del Estado hacen parte de ese Sistema Nacional de Archivo. Todas las entidades del Estado, escuchen bien, hacen parte del Sistema Nacional de Archivos, ¿no es cierto? Porque todas las entidades del Estado, Policía, Ejército, Registraduría, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, producen documentos. Y toda esa documentación no son de las entidades, ¿no es cierto? Toda esa documentación es del Estado. Toda la producción documental que se elabora en las entidades, esa documentación es del Estado, y dentro de la ley 594 dice que el Archivo General podrá intervenir pasando una auditoría o una revista frente a toda la documentación. ¿Y qué es lo que va a verificar? Pues va a verificar el cumplimiento de la ley 594, que haya una buena organización de información, que la información esté disponible a todos los ciudadanos, que haya un buen acceso a esa información y que le permita al ciudadano consultar un documento con el fin
de hacer valer un derecho que se le esté vulnerando, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hablamos de gestión documental, porque esa documentación por sí sola tiene que tener unas directrices técnicas de organización que las vamos a conocer poco a poco a lo que vamos avanzando con el diplomado. Después de recepción de documentos sigue el archivo No, administrativo. sí. ¿Qué es un archivo administrativo? El archivo administrativo es aquel que está para generar una respuesta, que a usted le llegó una solicitud de la ventanilla única, porque en toda la ventanilla única se recepcionan los documentos, allí hay un sistema de distribución a todas las dependencias, dependiendo la estructura orgánica de la entidad, dependiendo de cuántas dependencias y cuántas áreas y cuál sería la estructura interna de una entidad. Entonces, esa información que llega a esa ventanilla debe ser distribuida. Puede ser en un sistema electrónico o puede ser aquellos documentos que lleguen físicos, ¿no? Esa parte de distribución y todo eso no se preocupen que lo vamos a ver el paso a paso. Vamos a ver ventanilla única. Yo voy a explicar todos los procesos para que ustedes entiendan cómo funciona la gestión documental. Y resulta de que esa distribución de documentos llega a su dependencia y usted dice, ah, bueno, pues es que yo esta solicitud tengo un derecho de petición, si no me acuerdo, tiene que, son 15 días hábiles para dar respuesta a ese derecho de petición. Entonces usted lo deja ahí mientras busca la información, mientras busca cómo contestar ese derecho de petición, lo tiene ahí pendiente. Entonces, si usted lo tiene ahí pendiente, se llama un archivo administrativo. Todo lo que está pendiente para generar una respuesta al usuario o para responder un informe se llama archivo administrativo. ¿Listo? Entonces, luego seguimos con el cuarto ciclo, ¿no es cierto? Y ese cuarto ciclo nos habla de archivo de gestión, ¿no es cierto? Entonces, ese archivo de gestión es aquel que está ubicado en cada una de las áreas o dependencias que hacen parte de la estructura administrativa de una entidad. Cada oficina hay un archivo de gestión. ¿Y por qué un archivo de gestión? Porque en cada oficina hay unos procesos y hay unos procedimientos y hay unas funciones. A través del manual de funciones, a través del manual de procesos y procedimientos, pues obviamente a través del cumplimiento de esos dos manuales se producen documentos que van a servir como testimonio de esas actividades que usted tiene que ejercer y para lo que lo han contratado y tiene que quedar la evidencia. Y esos documentos permiten conformar lo que hablamos de la historia de una entidad. Y no hablemos de memoria porque es que memoria es muy diferente a la historia, ¿no es cierto? La memoria es la que nosotros tenemos en el momento y recordamos y guardamos nuestra información en nuestro cerebro y todo lo que conocemos, pero la historia es lo que está plasmado en documentos y en evidencias que permiten obviamente a través de la observación o lectura o a través de los medios, permite uno conocer datos para así argumentar cualquier situación a través de esos documentos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, ese archivo de gestión es donde se va a guardar, donde se va a archivar ese tipo de documentación, sea físico, sea electrónico, sea digital, sea en documento físico, dependiendo de los soportes que usted esté utilizando para dejar esos registros de esas actividades que usted hace, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese archivo de gestión empieza la organización documental, la organización de la información. Ahí hay que aplicar unas técnicas de organización que ustedes van a aprender unos conceptos de qué es una serie simple, qué es una serie compleja, qué es un tipo documental, qué es un archivo de gestión, ¿no es cierto? Van a conocer una serie de significados que les va a permitir aclarar a ustedes y hablar técnicamente con el fin de que ustedes cuando vayan a presentar sus exámenes, porque ese examen lo que hace es preguntar técnicamente y a veces uno se enreda, si uno no sabe archivo y no sabe por lo menos la jerga técnica de la archivística, pues eso lo lleva a contestar mal y a elegir mal una respuesta. Entonces, a eso vamos, que ustedes aprendan también ese tipo de vocabulario técnico que les permite generar una buena respuesta a través de que ustedes van a desarrollar su examen. Bueno, después del archivo de gestión sigue el otro ciclo vital del documento,
que es el archivo central. En el archivo central es donde llega ya la información organizada. Ya le hemos dado una organización técnica y ya la información llega a ese archivo central, donde nada menos que es un depósito donde se salvaguarda la información durante un tiempo prudencial. ¿Y quién nos da ese tiempo? ¿Quién nos da ese tiempo de cuánto tiempo debemos guardar en el archivo de gestión y cuánto tiempo debemos guardar en el archivo central? Ese tiempo nos da un instrumento archivístico, porque en la archivística hay unos instrumentos, y uno de los instrumentos archivísticos son las tablas de retención documental, que aquí también vamos a aprender a aplicar tablas de retención documental, de qué se compone una tabla de retención documental, de dónde salen las tablas de retención documental. Es un instrumento primordial para organizar un archivo de gestión, para organizar la documentación que ustedes producen, los que están trabajando, los que antes, tienen su trabajo, los que trabajan en la oficina y todo eso. Esa tabla de retención documental sin esa herramienta nosotros no podríamos organizar un archivo. Sería muy difícil por darle una clasificación, aplicarle un sistema de ordenación, aplicarle una codificación que es lo que nos permite pues tener la información disponible a aquellos que quieran tener acceso a esos documentos, ¿no es cierto? Y luego sigue después, y ese archivo de gestión al archivo central, Miguel lo decía en su intervención, que es una transferencia primaria y que es una transferencia secundaria. Entonces, cuando los documentos pasan del archivo de gestión al archivo central se llaman transferencias primarias, ¿no es cierto? Pero esas transferencias primarias tienen que prepararse también a través de unas técnicas, no, uno no es, muchas veces los que desconocen la archivística van y entregan los documentos, vea, ahí le vengo a dejar y hasta luego. No, no es así, hay un orden, hay una preparación de esa transferencia, hay unos registros y unas actividades que toca hacer para hacer una buena transferencia, y es lo que nos exige la ley 594 del 2000, ¿no es cierto? Y además normatividad que existe en la organización de información, tanto física como electrónica. Luego del archivo de gestión sigue el archivo central, ya hablamos del archivo central, y luego sigue el archivo histórico, que es el ciclo vital del documento, archivo histórico. El archivo histórico es donde reposa la información que no se puede eliminar nunca, que siempre va a perdurar y siempre va a estar ahí para la consulta, ¿no es cierto? Pero para no eliminar esos documentos hay que hacer una evaluación, y la evaluación, ahí vamos a hablar de los valores documentales. Los documentos tienen un valor y vamos a explicar cada valor del documento para que ustedes entiendan cuánto va a durar en el archivo de gestión, cuánto va a durar en el archivo histórico, ¿no es cierto? Los documentos tienen un valor, el documento electrónico, el documento digital, el documento análogo que es en papel, tiene unos valores documentales que permiten establecer los tiempos, cuánto lo voy a guardar en cada fase de ciclo vital del documento, ¿no es cierto? Entonces eso también lo vamos a dar a conocer. Luego del archivo histórico sigue su conservación total, que estoy hablando del archivo histórico, y sigue eliminación del documento. Ese es el ciclo vital del documento para que ustedes lo entiendan. Planeación, vuelvo y lo repito, eh, producción documental, recepción de documentos, archivo administrativo, ¿no es cierto? Archivo de gestión, archivo central, archivo histórico y eliminación del documento. Ese es el ciclo vital del documento. Es la vida que recorre cualquier documento, si se aplica obviamente bien las directrices de la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, y demás normatividad archivística que existe en Colombia para salvaguardar la información. Me presento, mi nombre es Pablo, actualmente estoy en la ciudad de Cali. Este es el segundo diplomado que recibo con Unter Colombia. Es un placer para mí volver a estar como alumno otra vez dentro de la institución. Sí tendría una pregunta con el respecto del archivo del ciclo vital. ¿Cuánto es el tiempo que debe estar un documento en un archivo?
Muy buena pregunta, Pablo. Bueno, como te decía, los tiempos de retención los da la tabla de retención documental, pero eso tiene un proceso. Voy a adelantarme un poquito para no dejarte con esa duda. Los tiempos de un documento los da de acuerdo a la valoración de documentos. Por ejemplo, vamos a hablar de los valores documentales. Y los valores documentales, el documento tiene valores primarios y valores secundarios, ¿no es cierto? Y uno de los valores, ¿cuáles serían los valores primarios? El primer valor primario es valor jurídico. El segundo valor primario sería valor contable. El tercer valor sería valor técnico, ¿no es cierto? El otro valor es el valor administrativo. De acuerdo a esos valores documentales, dependiendo a la frente a la documentación que nosotros estemos enfrentados y de acuerdo al valor documental, uno le da un tiempo de retención. Por ejemplo, los valores administrativos y valores jurídicos y todos los valores que he mencionado deben durar 2 años en un archivo de gestión. 2 años. Al cumplir 2 años, ya se hace una transferencia primaria, se prepara una transferencia primaria y se pasan al archivo central. Pero voy a dar un claro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de un documento o un documento o un documento que se compone de varios tipos documentales, por ejemplo, su historia laboral. Ustedes saben que la historia laboral es un expediente que se compone de varios tipos documentales, porque ahí está su hoja de vida, sus cédulas, sus diplomas, ahí están toda su documentación de historia laboral que usted tiene a través de lo que ha durado en una empresa, ¿no es cierto? Y esos documentos por sí, la norma dice que el promedio de vida de un colombiano es de 80 años. Ese es el promedio de vida de un colombiano. Entonces, partiendo de ese promedio de vida y que ese documento, esa historia laboral tiene valor histórico, tiene valor jurídico, tiene valor administrativo, ¿no es cierto? Y el valor histórico hace parte del de los valores secundarios, porque los valores secundarios son histórico, cultural y científico. Esos son los valores secundarios. Y cuando un documento tiene valor secundario, no se puede eliminar, ¿no es cierto? Entonces, su hoja de vida, a partir desde que usted se jubile, se tiene que guardar 80 años en un archivo para usted hacer sus reclamaciones, si no le pagaron cesantías, si le quedaron debiendo algo, o si quieren alguna información para hacer cualquier trámite. Entonces, esos valores que le damos al documento nos permite establecer los tiempos frente a otra normatividad que aplique a esos documentos. Por ejemplo, vamos a hablar de documentos de la parte contable. Tenemos que centrarnos en las normas contables. Por ejemplo, voy a hablar de los libros contables. Los libros contables se deben guardar 30 años, dice en las normas contables, 30 años. A partir de que se cierra el libro se guardan 30 años, eso lo dice la norma, pero ese libro tiene un valor primario que es el valor contable. Entonces, es a partir de cómo valoramos nosotros los documentos para darle un tiempo de retención en cada fase del ciclo vital. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Claro, más que claro con la respuesta. Muchas gracias. Ok, bueno. ¿Algún otro estudiante quiera preguntar alguna situación? Si no, seguimos avanzando con la charla. Bueno, ya hablamos del ciclo vital del documento, que era importante. Vamos a entrar al tema de la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es la Ley 594 del 2000, que fue creada por el Archivo General de la Nación. Acuérdense que el Archivo General de la Nación es el ente rector de la archivística en Colombia. Y el nombre del Archivo General de la Nación es Jorge Preciado Palacios. El doctor Jorge Preciado Palacios, porque así se llama el Archivo General de la Nación, fue el fundador de la archivística en Colombia, ¿no es cierto? Es un historiador, ya él falleció, pero fue el que creó el Archivo General de la Nación, el que fundó el Archivo General de la Nación, por eso se llama Jorge Preciado Palacios, el Archivo General.
Y el Archivo General de la Nación es el ente rector de la archivística, es el que nos direcciona y nos dice a nosotros cómo organizar la información, qué tratamiento le damos a la información, con el fin de salvaguardar toda la documentación que producen las entidades del Estado. Y esta norma se aplica o se debe aplicar a todas las entidades del Estado y a todas las entidades privadas que tengan funciones públicas. ¿Y cuáles son esas entidades privadas que tienen funciones públicas? Por ejemplo, las clínicas, los hospitales, a veces las clínicas son entidades privadas, pero tienen una función pública. ¿Y por qué tienen una función pública? Porque tienen un servicio al ciudadano. Y por ende, como tienen ese servicio al ciudadano, están obligados a salvaguardar la información que se produce a través de las actividades o los servicios que se presten en esa entidad, porque cualquier persona puede recurrir a un servicio y ese servicio es su salud y en esa salud le dictan una receta, unos medicamentos, porque consultan. Entonces eso queda registrado en la parte de historia electrónica y también queda registrado en documentos físicos y, y pues basados en esos documentos se toman decisiones, entonces debe haber un registro. Entonces ellos están obligados a aplicar la ley 594 del 2000. ¿Listo? Y aquellas, las entidades privadas como la que nos provee dependiendo en la zona que ustedes estén, los que proveen la energía. Entiendo yo que son entidades privadas que también nos dan un servicio y producen los recibos y producen información y datos. Ellos tienen datos de todos nosotros, nuestros nombres, los usuarios, los nombres de los usuarios, las direcciones. Eso es información. Y esa información, diría yo que es información que tiene una caracterización de dato privado. Más adelante vamos a hablar qué es un dato privado y qué es un dato público. Y esa es otra norma que vamos a ver más adelante para que ustedes tengan qué es información clasificada y qué es información pública. También lo vamos a dar más adelante. ¿Listo? Bueno, esta ley habla del título primero. ¿Y qué habla el título primero? Habla del objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones fundamentales y los principios generales. Esta norma, yo digo que la ley 594 es una ley muy bonita, es muy entendible, ya ustedes se van a dar cuenta, no la vamos a ver toda porque no nos alcanzaría el diplomado para ver toda la ley, pero sí vamos a ver los puntos claves que son los que ustedes van a necesitar para participar en su examen de la fiscalía, ¿no es cierto? Son preguntas que a medida que vamos avanzando ustedes van a poder aclarar. Entonces, el artículo primero, el objeto dice establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Lo que yo les decía, la ley 594 del 2000 nos permite a nosotros dar unas directrices para salvaguardar la información, los acervos documentales, ¿no es cierto?, que produce cada entidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a estar algunas directrices, obviamente que esta ley 594 del 2000 se desprende unos acuerdos, unos instructivos, unas directivas que los vamos a ver también. El artículo segundo, ámbito de aplicación. ¿A quiénes deben aplicar esta información? La administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, ya les había dicho yo, y los demás organismos regulados por la presente ley. Pues estos otros organismos regulados por la presente ley son aquellas entidades autónomas como pues, podría ser los cabildos indígenas. Ellos a veces hablan de su propia reglamentación, pero también están obligados a organizar y aplicar esta normatividad. Diría yo que otro de los organismos que puede ser es una institución como Bomberil, los bomberos, la Cruz Roja, todo ese tipo de organismos también tienen que darle aplicación a la organización de la información, ¿no es cierto? Sigamos. El artículo tercero de esta ley, que ya nos va a ayudar ahí Miguel, nos habla de las definiciones, ¿no es cierto? Nos va a hablar de las definiciones y una de las definiciones, ¿qué es archivo? Para que lo tengan en cuenta todos. Archivo es un conjunto, obviamente, de documentos
independientemente del soporte material o el material donde nosotros hemos registrado esa información. Y ustedes saben que la información se puede guardar o se puede plasmar en diferentes soportes. Uno de los primeros soportes que utilizamos desde hace mucho tiempo y que no, y que puede afectar el medio ambiente de utilizarlo tanto, es el papel, ¿cierto? El papel es un soporte para guardar información. Bueno, entonces, para recapitular así rápidamente, yo estoy haciendo unos apuntes, que estos apuntes también se les van a ir transmitiendo sobre lo de la charla, y nos decía Miguel Córdoba que primero una norma que es la GTS 185, que es la que regula la generación de documentos de las entidades. Esa norma se les va a cargar a ustedes al material de estudio para que puedan tenerla a la mano, ¿listo? Esa norma GTC 185. Segundo, el ciclo vital del documento. Primero, planeación. Segundo, producción documental, que es como tal desarrollar el cuerpo del documento. Tercero, la recepción de los documentos, que es lo que se ordena como tal una ventanilla única. Una ventanilla única, las fiscalías ya lo implementaron. Antes usted entregaba los documentos o las solicitudes, los entregaba en cada palacio de justicia o bueno, o en cada despacho. Ahora ya todo es por ventanilla única. Sigue el cuarto, el archivo administrativo, que es lo que usted tiene ahí, lo que le llega para dar respuesta. Y una vez que usted da respuesta, se cumple como tal la trazabilidad de esa respuesta que usted dio o de ese trámite que se tenía que dar, debe pasar al archivo de gestión. El archivo de gestión es el que usted conserva por 2 años, generalmente en las entidades públicas, por 2 años, en su unidad. Es decir, que si yo generé un documento hoy, hice una solicitud, trabajo en la fiscalía, hice una orden a la policía judicial, o rendí un informe al despacho, ese documento a partir de hoy cuenta 2 años o hace parte más bien de esta vigencia de este año más el otro para poder hacer la transferencia primaria. No sé si me hago entender. Todo lo que se produce durante este año y durante el siguiente queda dentro de esos 2 años, y al cumplirse esos 2 años debe hacerse la transferencia primaria, que es cuando pasa al archivo, al archivo central. Entonces usted tiene que hacer unos documentos, que eso es lo que nos va a explicar Miguel Córdoba. Nos va a decir cómo hacer esas transferencias, mediante qué formatos. Hoy en día las entidades ya están haciendo más que todo documentos electrónicos. Miguel les va a hacer énfasis en eso. Una cosa es documento digital y otra cosa es documento electrónico. Documento digital es el que fue análogo, o sea, el que llegó, por ejemplo, una petición de la calle, que llegó a una entidad pública con un oficio, digámoslo así. Ese documento se escanea y se carga al sistema de administración de documentación o de gestor de contenidos documentales de la entidad. Y una vez que se carga el sistema, ya hablamos de documento digital o digitalizado. Ese es uno. Pero el documento electrónico es el que se genera directamente en esas plataformas. Si ustedes trabajan en una entidad como Fiscalía, Policía, Ejército, ya manejan unas plataformas donde los documentos se generan ahí mismo. Tiene una forma de generar el documento dentro de la plataforma y se remiten por la misma plataforma a quien debe llegar de la misma entidad. No me puede contestar Miguel. Entonces, eso ténganlo muy claro. Una cosa es documento análogo, el físico, documento digital, que es cuando es físico y se escanea, digámoslo así, o se digitaliza para cargar a un sistema, y otra cosa es documento electrónico. Entonces, claro, esos 3 conceptos, ¿no? Para que lo vamos manejando una vez. Documento digital, documento electrónico y documento análogo. Análogo es que, ya dijimos, papel, los documentos que usted tiene impresos, que van con sus firmas y eso, esto es análogo. Digital es cuando este análogo lo escaneo, lo someto a un sistema que permita que este documento sea cargado a una red, a una plataforma o demás. Ahí se vuelve digital. Y documento electrónico es el que se genera dentro del mismo sistema. Vayamos dejando eso claro. Entonces, una vez que se cumple el tiempo del archivo de gestión, que generalmente son 2 años, pues se hace la transferencia primaria, pasa a archivo central. De archivo central, lógicamente ahí surtirá unos tiempos dependiendo, pueden ser 20 años, bueno, etcétera, perdón, 5 años, bueno, ahí ya Miguel le va a explicar eso a más profundidad, y pasará al archivo histórico donde, no sé si ustedes han escuchado el término de las microfilminas y esas cosas, que es donde se deja registro de toda esta información.
El archivo histórico ya es como una fase final donde se determina qué se va a hacer con el documento, conservar o eliminar. Y con eso se cumple prácticamente el ciclo vital del documento, que es de lo que preguntan mucho también en los concursos. Recordemos que esta capacitación no es solamente para concursos de fiscalía, es transversal a todos los concursos, por si algo le pueden recomendar a sus compañeros o amigos que están participando de los concursos, que las pueden ver también más adelante en YouTube. También nos decía Miguel Córdoba, Miguel Andrés, que los documentos tienen valores documentales y con base en esos valores documentales es que se le da el tiempo de conservación, que es lo que preguntó nuestro compañero Pablo. Entonces, dependiendo de los valores, hay unos valores primarios y secundarios. Si son valores primarios o el documento hace obediencia a un valor primario, por ejemplo, jurídico, pues el documento va a obedecer a un mayor tiempo de conservación. Si es un valor secundario, menor tiempo de conservación. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y ya nos decía entonces nuestro compañero que el archivo pues hace parte de un conjunto de documentos, no importa la fecha, no importa el soporte. ¿Documento qué es? Para aclarar, documento no es esto no es documento, esto es un tipo de documento, ¿listo? Esto es un tipo de documento, pero esto no es el único documento. Para eso ustedes pueden ir al Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Recuerdan que en el Código de Procedimiento Penal, ya que hablamos del concurso de la Fiscalía, y el Código de Procedimiento Penal nos va a decir lo que ya sabemos muchos, qué es un documento o qué tipos de documentos pueden hacer o irse a prueba, digámoslo así, dentro del proceso. Para eso ustedes recuerden que pueden ingresar a nuestra página de Hunter, donde van a encontrar mucha información. Y dentro de esa información van a encontrar acá abajo las normatividades. Entonces vamos a la ley 906. No sé si tenemos pantalla ahí, me pueden confirmar si tenemos pantalla para mirar lo que nos dice el Código de Procedimiento Penal respecto a la prueba documental. Sí, profe, ahí le estamos mirando. Eso, entonces, el Código de Procedimiento Penal nos dice que pueden ser pruebas documentales, es decir, documentos, y no solamente les decía yo que es esto, papeles, sino que también pueden ser textos manuscritos, mecanografiados o impresos, lo que les estaba mostrando, listo, lo físico, lo análogo. Pero también puede ser documento o prueba documental las grabaciones magnetofónicas. ¿Qué son estos? Audios. Que aquí dice magnetofónico porque en su momento hablamos de cassettes, ¿no? De cintas, pero sabemos que hoy en día, pues, es cualquier tipo de grabación. Discos de todas las especies que contengan grabaciones. Pueden ser CDs, discos duros, memorias, etc. Dice grabaciones fonópticas o videos. Películas cinematográficas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, telex, telefax y similares, que eso pues ya hoy en día podemos decir que casi pasó la historia. Las fotografías pueden ser prueba documental, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas y al final nos dice prácticamente cualquier cosa puede ser documento siempre y cuando sea similar a lo anterior. Entonces, ¿qué es un documento? Algo que contiene información básicamente. Eso es un documento. Esto para que lo tengamos claro. Y ahí ya nos habla del proceso de autenticación de un documento dentro de las audiencias o dentro del proceso, que eso ya es otro cuento que es aparte. Listo, Tocayo, muchas gracias. No sé si les queda alguna duda de esto de la prueba documental o lo que es documento. Sí, señor, gracias. Ok, ¿Qué artículo era? perdón. Bueno, ¿Qué artículo era? 424, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Artículo 424. Listo, Tocayo, ya te vuelvo a presentar diapositiva entonces. ok. Bueno, estábamos hablando de los soportes que tiene un documento y ahí lo acaba de aclarar el tocayo Miguel. Un documento puede estar plasmado en papel, otro documento puede ser una fotografía, un documento puede ser una imagen, un documento puede ser un cuadro, un documento puede ser la grabación de una cámara, un documento puede ser un audio, ¿no es cierto? Entonces, la información está plasmada en varios tipos de soporte y como está plasmada en varios tipos de soporte, nos va a servir como prueba en cualquier situación que se requiera, ¿no es cierto? Siempre y cuando se tenga la autenticidad de del documento de soporte que, por ejemplo, voy a hablarles de un tema que ustedes deben saber. Hay muchas personas que en su experiencia, o los que hayan tenido la experiencia, uno a veces en la gestión documental electrónica, voy a hablar de la gestión documental electrónica,
aprovechando este artículo desde la parte de archivo, es que uno, por ejemplo, manda mensajes por WhatsApp y escribe por WhatsApp y escribe mensajes, escribe cosas y habla por ahí, interactúa con otra persona por ahí, ¿no es cierto? Y puede ser de que una persona mande una amenaza por ese tipo de dispositivo electrónico, por el celular o por el correo electrónico, y eso lo imprime. Y los documentos electrónicos no se imprimen, ¿no es cierto? No se deben imprimir porque se pierde la autenticidad del documento, ¿no es cierto? Usted no puede imprimir un correo electrónico, usted no puede, a manera de información no puede imprimir, pero ya como presentarlo como prueba no, porque cuando se imprime el documento o se imprime el mensaje, puede ser alterado, puede ser quitar su originalidad. Entonces, los documentos deben permanecer donde se originen. Si lo originamos en papel, pues debe permanecer en papel. Si lo hacemos en correo electrónico, debe permanecer en su correo electrónico. Además que los correos electrónicos hoy tienen una herramienta de uno crear sus carpetas y ir guardando su información ahí. ¿No es cierto? Miguel, regálame un segundo. Hay unas preguntas. Me están diciendo que no se escucha bien. No sé si de pronto puedes. Ok, ahí mejora de pronto. Ahí está mejor, sí. Ahí sí mejora. Entonces estábamos hablando de varios tipos de soporte para guardar información, ¿no es cierto? Para volver a retomar. Y ya les expliqué. Y estaba dando un ejemplo de que no se deben imprimir los correos electrónicos. ¿Y por qué no se deben imprimir los correos electrónicos? Porque por eso se llama documento electrónico. Los documentos deben permanecer, los documentos deben permanecer donde uno los produce. Si usted los produce en papel, pues el documento original debe quedar en papel. Pero si usted produce un documento electrónico en un correo, ¿no es cierto? Que esos son los documentos electrónicos, pues debe permanecer salvaguardado y debe estar en documento electrónico, ¿no es cierto? Entonces, no se puede imprimir porque se pierde la originalidad. Cuando usted imprime un correo, puede ser alterado, puede ser vulnerado, puede ser, le pueden cambiar los datos, se puede cambiar muchas cosas. Entonces, por eso es necesario que los documentos se mantengan en el soporte donde se hizo el registro, ¿no es cierto? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Bueno, entonces, claros con los diferentes soportes documentales. Por ejemplo, yo les hablaba a ustedes que un ejemplo, una imagen es un ejemplo, y voy a ser muy claro, los que se conectan de Popayán, los que conocen Popayán, ustedes saben que Popayán tiene una historia y tiene una actividad cultural que se celebra cada Semana Santa. Y en la Semana Santa, pues sacan imágenes de nuestro Señor y ustedes ven en esas imágenes representada la vida y muerte de nuestro Señor. Entonces, cuando usted ve una imagen, eso inmediatamente en su cerebro llega una información. Pues, ¿no es cierto? Pues esa imagen representa un documento y representa información, nos dice algo. Una fotografía, una imagen, un cuadro, es un archivo que nos representa un significado, una información de lo que está pasando en el momento. ¿Estamos claros con eso? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Con los soportes? ¿Alguna Bueno, duda, alguna inquietud? Soporte es básicamente en lo que va la información, ¿cierto, Miguel? Entiendo eso. El soporte es lo sí, que contiene la sí, los información. soportes es donde nosotros plasmamos la información, ¿no es cierto? El tipo de soporte. Entonces tenemos que tener claro eso, porque a la hora de organizar información, tenemos que saber qué tratamiento le vamos a dar a ese documento dependiendo del soporte, ¿no es cierto? Ahí van a ver, ahí más adelante les voy a enseñar qué técnica debemos utilizar para no, porque ustedes, por ejemplo, voy a hablar de un documento, un plano. Los planos no se pueden doblar y guardarlos en una carpeta, no, se le tiene que dar otro tratamiento. Se tiene que archivar en otro tipo de soporte, en otro tipo de unidad de conservación, ¿no es cierto? Entonces, para que el documento no se dañe, no se doble, no se parta, los planos no se pueden doblar y se pueden archivar en una carpeta, no. Se le tiene que dar otro tipo de salvaguarda, por decirlo así, donde se conserve en otra unidad de conservación. Los planos, por lo regular, se salvaguardan en lo que se llama planoteca. Las planotecas
son unidades de conservación para salvaguardar los planos, para evitar doblarlos en una carpeta, ¿no es cierto? Entonces, más adelante vamos a ver qué es una referencia cruzada. Eso lo preguntan mucho en el examen y lo vamos a aclarar. Ahí, cuando nosotros guardamos ese tipo de archivos como el plano, utilizamos un documento que se llama referencia cruzada. Y ya más adelante les voy a enseñar el formato y les voy a decir cómo se diligencia para así ese formato guardarlo en la carpeta donde pertenece ese plano. ¿Listo? Archivo público. Entonces, ¿qué es un archivo público? Archivo público es un conjunto de documentos que producen las entidades del Estado. Obviamente que todos los documentos que producen las entidades del Estado, algunos son de carácter reservado, porque así lo normatiza la ley, ¿no es cierto? Algunos documentos, todos no son públicos. Por ejemplo, su historia laboral no es un documento público, porque tiene datos privados. Por ejemplo, un contrato sí es un documento público, porque los contratos obviamente cualquier ciudadano puede exigir o puede solicitar que quiere revisar un contrato, lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque es un documento público. Por ejemplo, una historia clínica es un documento privado. El expediente de un proceso que le lleven a una persona penal o civil, esos son documentos de reserva, ¿no es cierto? Que no todo el mundo no puede tener acceso a ellos, sino quienes estén participando en ese proceso. El abogado que tiene su poder, el demandante o el demandado, que son los que tienen acceso más o menos a este tipo de documentos, ¿no es cierto? Pero a todo el mundo no le dan acceso a la información. Entonces, ciertos documentos sí son públicos, pero otros no, y eso es lo que vamos a ver en la ley de acceso y transparencia de la información, eso lo vamos a ver más adelante, que es un documento privado y que es un documento público. ¿Listo? Los archivos privados de interés público, ¿no es cierto? Los archivos de interés público es aquel que por su valor para la historia, para la investigación, la ciencia o la cultura de interés público y declarado como tal por el legislador. Entonces miren que esos documentos públicos son para la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes van a un museo, todos los documentos que estén en ese museo o todas las imágenes y todo son documentos públicos, de interés público, para la cultura, para alimentar lo que los conceptos culturales que debemos tener todos. Por ejemplo, por ejemplo, la Semana Santa acá en Popayán, esas imágenes son de interés público, porque es cultura. Por ejemplo, los documentos que hizo el doctor Manuel Elkin Patarroyo a la hora de crear la vacuna de la malaria. Esos son documentos públicos, ya perdieron reserva. ¿Por qué? Porque a través de todos los escritos que hizo este señor para llegar a la vacuna, es de interés público, para saber cómo fue el procedimiento, cómo se hizo, todo ese tipo de cosas son de interés público y de interés cultural, de interés investigativo. Entonces, esos son los documentos de archivo privado de interés público que realmente son importantes que la gente tenga acceso a ellos, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a hablar de archivo total, ¿no es cierto? Archivo total, el concepto de archivo total es el que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. Entonces, archivo total es, por ejemplo, voy a darles, cuando ya culmina todo el paso a paso de un documento desde su planeación hasta su eliminación o conservación total, al final de ese ciclo vital hablamos de archivo total, ¿no es cierto? Que ya ha pasado por todas las fases del documento. Acuérdense, planeación, producción, recepción, archivo administrativo, archivo de gestión, archivo central, archivo histórico o conservación total o eliminación. Eso hace el concepto de archivo total. Luego seguimos con el documento de archivo. ¿Qué es un documento de archivo? Es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.
Ustedes saben que las entidades fueron creadas para una función, ¿no es cierto? Para una función. Las entidades no son creadas porque quieren, sino que cada entidad tiene una función y tiene unos procedimientos, ¿no es cierto? La policía tiene unas funciones y unos procedimientos, la fiscalía tiene unas funciones y unos procedimientos, la procuraduría tiene unas funciones y unos procedimientos. Cada entidad tiene sus diferentes funciones, ¿no es cierto? Y todos esos registros que dejan sus funcionarios, porque los funcionarios realizan unas actividades a través del manual de funciones que les asignan, a través de la dependencia, donde lo asignan a trabajar, a través de los procedimientos que va a manejar, pues va a hacer una producción documental y esa producción documental es a través de todo ese tipo de actividades que le asignan del manual de funciones, del manual de procedimientos, de ahí salen los documentos, ¿no es cierto? Voy a decirles un ejemplo, ustedes son secretarios y que una de las funciones de la Secretaría es elaborar informes de gestión. Y ese informe de gestión ustedes lo hacen porque la función, el manual de funciones les obliga a ustedes a hacer un informe, le está diciendo, usted es el encargado de hacer el informe de gestión, ¿no es cierto? Pero el procedimiento que ustedes están manejando, que es la Secretaría, también está plasmado de que usted debe utilizar un formato, una estructura, unas directrices para elaborar ese informe de gestión. Pues todo va conectado y parametrizado con calidad, con manual de procesos y procedimientos, con las funciones que fueron asignadas a través de su nombramiento o a través de un contrato. Ustedes saben que uno firma un contrato y en el contrato, cuando uno firma un contrato de prestación de servicios, está obligado a ejecutar unas actividades, ¿no es cierto? Y cuando uno ejecuta esas actividades, pues el contrato lo obliga a uno a dejar una evidencia. Y las evidencias son los documentos que uno elabore para soportar la ejecución de ese contrato y a través de esos informes que le pagan a uno ese contrato de las actividades que lo hayan contratado para desarrollar. Entonces, cada actividad y cada situación tiene que ser documentada. A eso es lo que me quiero referir. ¿Qué es la función archivística? La función archivística son actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico. Entonces, ¿qué comprende? Pues la función archivística es organizar la información, darle un tratamiento a la información. Pero ese tratamiento y esa organización de la información es aplicar unas directrices que más adelante les voy a decir en qué norma están, un paso a paso, para que esa información tenga un sistema de ordenación, tenga un sistema de descripción y tenga fácil acceso, que las personas tengan fácil acceso a la consulta y a la búsqueda de información, ¿no es cierto? ¿Y qué es? Más adelante vamos a hablar cuántos sistemas de ordenación hay y qué sistemas de ordenación hay, porque eso también les va a salir en el examen. Y también vamos a hablar de cuáles son las técnicas de organización, cómo es la clasificación documental, ¿no es cierto? Y cómo se aplican las tablas de retención documental. Entonces, la función archivística es el quehacer archivístico, es lo que hace un técnico, un tecnólogo, un profesional de orientar cómo se organiza esa información a través de aplicando una norma que tenemos nosotros o que que todo el mundo puede conocerla porque es un documento público y que a través de la aplicación de ese paso a paso y a través de la experiencia que tiene el archivista pueda organizar la información. Ahora, patrimonio documental. ¿Qué es el patrimonio documental? Es un conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. Entonces, el patrimonio documental, todos los documentos que producen las entidades del Estado, es propiedad del Estado. Los documentos que produce la policía, la fiscalía, la registraduría, no son de la registraduría, no son de la policía, son del Estado. Por eso se llama patrimonio documental. Toda la documentación que producen las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Archivos es propiedad del Estado. Y el Estado puede intervenir en esa documentación, puede auditarla, puede revisarla, puede
puede consultar si se está aplicando el sistemas de ordenación y sistemas de descripción, si estamos cumpliendo con la ley 594 del 2000, que es donde nos da los parámetros para la organización de la información. ¿Listo? Vamos a hablar de gestión documental. ¿Qué es gestión documental? Es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final. Entonces ahí mire que ahí abarcamos el ciclo vital del documento. ¿Por qué? Porque hablamos de la planificación, hablamos del manejo, de la organización, de la documentación producida. Entonces, cuando hablamos de planificación y producida, estamos hablando de los dos primeros ciclos vitales del documento, planificación y producción, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de recibida, yo les hablaba a ustedes de la ventanilla única. ¿Dónde reciben los documentos o dónde se recepcionan? En las ventanillas únicas. Ahí radica uno el documento, sea virtual o sea físico, ahí se recepciona el documento. Entonces, por eso dice recibida por las entidades desde su origen, obviamente desde su origen, o sea, desde que se produce, desde que se origina el documento hasta su destino final. Entonces ya hablamos del último ciclo vital del documento, que es eliminación o conservación total. Eso quiere decir su destino final. ¿Cuál sería el procedimiento del destino final de un documento? Obviamente ese destino final del documento, ya les hablaba que los documentos tienen unos valores documentales, que el valor primario es valor jurídico, valor contable, el valor técnico, valor administrativo, y que los valores secundarios es valor histórico, valor científico y valor cultural. Entonces, a través de esos valores es que uno determina si el documento se elimina, ahí le da uno el destino final al documento, o lo conserva o lo elimina, ¿no es cierto? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, señor, todo claro. Ok, listo. Entonces, eh, todos los documentos por lo regular tienen un destino final, sea que lo conservemos o sea que ya lo eliminemos. Ahora, la determinación de eliminar los documentos no es que yo tome la determinación de eliminar el documento porque quise, porque yo soy profesional en ciencias de la información y la última palabra es mía de eliminar el documento. No, las entidades tienen que conformar un comité interno de archivo o un comité que se llama el Comité de Gestión de Desempeño, ¿no es cierto? Esos dos comités, o el Comité Interno de Archivo o el Comité de Gestión y Desempeño. El Comité de Gestión y Desempeño es el que realmente es los que está ahorita tomando las decisiones en una entidad. Ahí hablan de decisiones, hablan de archivo, hablan de plan de compras. Ese Comité de Gestión y Desempeño, ahí se resumen todos los comités que tiene una entidad, menos el de salud ocupacional y menos otro comité que no recuerdo, que no lo absorbe ese Comité de Gestión y Desempeño, pero que sí el comité de archivo está inverso en ese comité de gestión y desempeño. Ahí se toman las decisiones frente a las políticas que se tenga en una entidad para el tratamiento de información. Ahí se toman decisiones frente a la archivística o los documentos que se producen en una entidad, ¿no es cierto? Entonces, todo el paso a paso es tener en cuenta de que ese comité es el que evalúa y define si el documento se elimina, obviamente a través de un instrumento. Yo les hablaba a ustedes del instrumento archivístico. Uno de los instrumentos archivísticos es la tabla de retención documental, que más adelante vamos a ver de qué se compone y de dónde sale una tabla de retención documental. ¿Ok? Bueno, sigamos con la otra diapositiva, por favor, Miguel. Aquí nos habla de soporte documental. Y ya hablamos antes habíamos hablado que son los soportes documentales. Ya ustedes saben que los soportes documentales es papel, ¿no es cierto? Son audiovisuales, fotográficos, son fílmicos, son informáticos, orales, son sonoros. Entonces,
eh, esos son los soportes documentales, donde se plasma la información. Y cada soporte tiene un tratamiento diferente. Yo no puedo darle un tratamiento al papel, al soporte análogo, darle tratamiento al soporte análogo, y igualmente darle el mismo tratamiento que le doy al papel análogo, dárselo a un disco duro, por ejemplo, o darle un tratamiento archivístico a una foto, o darle tratamiento archivístico a un audio, a un audiovisual. Ese tipo de organización de información tiene unas directrices técnicas de organización muy diferentes al soporte papel, ¿no es cierto? Entonces, ahí eso también lo vamos a aclarar más adelante cuando entremos a la organización de archivo de gestión. ¿Listo? Ahora hablamos de la tabla de retención documental. Dice que la tabla de retención documental es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna un tiempo de retención de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Mire que ahí vuelve la norma, vuelve en este artículo a coger el ciclo vital del documento. Miren que el ciclo vital del documento siempre va a estar presente en toda la normatividad. Siempre ustedes van a hablar del ciclo vital del documento. Siempre lo van a escuchar, porque es primordial saber las etapas del documento, lo que corre un documento y cuánto tiempo le vamos a dar al documento cada que va ocupando esa etapa, ¿no es cierto? Y las etapas de salvaguardar los documentos empiezan desde el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Ahí vamos a aplicar unos tiempos de retención documental, por eso se llama tabla de retención documental, a través de los valores documentales y a través del ciclo vital del documento. Esa tabla de retención documental, nada menos que es un listado de asuntos y subasuntos que se manejan en una dependencia o en un área y esos asuntos salen a través de las funciones o del manual de procesos y procedimientos. Por ejemplo, dice que dentro de las funciones que hace una persona, le dice, usted es el encargado de elaborar las actas o los memorandos o las circulares. Entonces miren que ahí ya hay una serie que se produce y hay una serie simples que se producen. Porque todas las dependencias, por ejemplo, hay una serie simple que elaboran que son las actas. Las actas, ¿qué dependencia no elabora un acta? ¿No es cierto? Obviamente que esa serie tiene una subserie, ténganlo en cuenta. La serie es como el tema general y la serie no tiene tiempos de retención. Donde se aplican los tiempos de retención son en las subseries. Por ejemplo, el acta es una serie, pero esa acta se deriva en una subserie. ¿Qué sería una subserie? Por ejemplo, las actas de entrega de cargo, eso sería una subserie. Yo no puedo mm, darle un tiempo diferente a las actas, por ejemplo, de reunión, a las actas de entrega de cargo. Son dos cosas muy diferentes, son dos subseries diferentes que se derivan de unas funciones de un manual de procedimientos. Dice que todos los funcionarios públicos debemos entregar nuestro cargo, porque así lo dice una norma por ahí que más adelante la vamos a ver, que todo funcionario público está obligado a entregar la documentación que tenga a su cargo, o su estante, su computador, debe entregar lo que fue asignado, porque eso no es de él, eso se lo asignaron para que ejerciera unas funciones. Entonces, esas actas de entrega de cargo son muy diferentes a las actas de reunión, porque las actas de reunión es cuando el jefe reúne a sus subordinados o a su equipo de trabajo para dar unas directrices, dar una orientación a través de las actividades que se hagan en esa dependencia. Entonces son dos funciones diferentes y esas actas no se pueden mezclar, no las podemos juntar todas en una carpeta, porque a la hora de generar una búsqueda, a la hora de generar la ubicación de la información, pues nos vamos a demorar mucho tiempo, y si el jefe necesita cierto documento, el origen de la archivística es que nosotros podamos ubicar la información lo más rápido posible. Entonces,
Esta tabla de retención nos permite a nosotros clasificar la información, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una serie simple? La serie simple es, es aquella que se compone de uno o dos tipos documentales. Voy a darles un ejemplo. El acta se compone, es una serie simple porque el acta se compone del cuerpo, el acta como tal, y tiene un anexo que es la lista de asistentes. Entonces, ahí son dos tipos documentales. El acta que uno elabora, que el acta tiene sus partes, tiene el quórum, la verificación, los temas a tratar, los compromisos, el desarrollo de la agenda. Eso es lo que tiene el acta. Pero ahí se plasma toda la información que se trata de una reunión. Pero hay un anexo y ese anexo es que todos los que asistieron a esa reunión firmen esa lista de asistencia. Entonces ahí serían dos tipos documentales y sería una serie simple. ¿Por qué? Porque si yo hoy hago un acta y mañana de reunión y mañana voy a hacer otra reunión, voy a hacer otra acta, las dos reuniones no vamos a hablar de los mismos temas, van a ser temas diferentes, van a ser asuntos diferentes. Yo hoy puedo hablar, yo como jefe, puedo hacer una reunión hoy y puedo hablar de un tema diferente y mañana hago otra reunión y hago otro tema diferente, ¿no es cierto? Entonces serían series simples, porque los temas es la misma serie, actas de reuniones, pero los temas son diferentes. En cambio, cuando es una serie compleja, ¿qué es una serie compleja? La serie compleja es aquella que está conformada de varios tipos documentales que hablan de que hablan de un mismo trámite o una misma cosa. Voy a darles un ejemplo. Su historia laboral, todos los documentos que conforman o todos esos tipos documentales que conforman su historia laboral hablan de usted. Un contrato, esos tipos documentales que se elaboran o se producen a través de todo ese contrato, pues hablan de un mismo trámite administrativo, siempre van a hablar de ese mismo contrato, no van a hablar de otra cosa. La ejecución, los informes de actividades, todos se van a referir al mismo contrato. Entonces ya diferenciamos qué es una serie simple y qué es una serie compleja. Por ejemplo, el expediente en un proceso en la fiscalía. Esos procesos son series complejas, porque todos los tipos documentales que conforman ese proceso, las pruebas, la denuncia, las solicitudes, todos los desarrollos de ese proceso, de ese archivo, van a hablar de un mismo asunto o mismo delito, por decir así, lo que se esté llevando en ese proceso, van a hablar de una misma etapa administrativa. Eso se llama una serie compleja. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda sobre esa explicación? Claro, con su explicación, profe. Hay unas personas que tienen unas Gracias. preguntas, Miguel. Vamos primero con el chat. Claro Nos que sí. dice, bueno, nos dice Genia, las diapositivas se van a compartir. Se les va a cargar memoria, sí, pero pues lógicamente eso va a tener una diferenciación. Dice cobro coactivo. Messi Calidad es el encargado de dar los parámetros en el sentido de los formatos que se utilizarán en la entidad. No entendí. Bueno, lo que pasa es que el Messi hace parte del sistema de calidad de una entidad. O sea, el Messi habla Ah, sobre, Messi. el Messi habla de planeación, habla de una serie de actividades que hacen parte de la gestión documental. Y él lo que se refiere es que los formatos los crea Messi, no. Messi No, maneja ciertas actividades que dentro de Messi está la parte de calidad y la calidad es la que estructura los formatos dependiendo el procedimiento de esa área, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy en talento humano y dentro del reglamento de talento humano se establezca que todos los funcionarios deben llenar cierto formato para solicitar permiso. Entonces, lo que hace calidad es elaborar un formato con codificado, controlado, y mediante ese formato se haga la solicitud de permiso, ¿no es cierto? Entonces ya lo de sino la que estandarización, es que me queda la duda porque el compañero escribe Messi, pero con S y Messi es con C.
Eso es la duda que me quedaba. No, sí, creo que se refiere, es que Messi es parte, tiene que ver con parte de calidad y control de documentos, ¿no es cierto? Y también hablamos de planeación. Eso tiene que ver con el manual de procesos, manual de funciones y tiene que ver con la gestión documental, pero yo creo que él se refiere es a la Es que parte Messi es de control venta, interno. Messi es control control interno, interno. sí, correcto. Y control, claro, pero control interno audita a través ¿de qué? De calidad, porque control interno lo que va a decir, si usted utilizó el formato código tata, si usted no lo utilizó, entonces ahí hay una llave, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con la parte de calidad, porque los que construyen el formato como tal es calidad y lo codifican, ¿no es cierto? Pero control interno va a, es a verificar que ese formato se esté aplicando y se esté Eh, diligenciando como está establecido. Control interno son los que ejercen las actividades previas a las verificaciones que hace la Contraloría, por ejemplo, o entidades externas de control. Son los que verifican que los procesos estén adecuando propiciamente, digamos así, de manera idónea y ajustados a los protocolos y procedimientos de la entidad. Eso es lo que hace Messi. Claro Messi que con sí, C. correcto, Messi con C. M-E-C-I. Muchas gracias. Es el correcto. modelo de control interno, modelo estándar, creo que es algo así. Sí. Dice Kenida Monsalve, ¿un documento escaneado pierde su originalidad? Claro que sí. Los documentos, ustedes saben que los documentos, para volverse un documento digital, tiene que ser documento análogo primero, o sea, en papel. El documento digital se vuelve digital cuando el documento análogo lo pasa por un dispositivo electrónico que es un escáner. Hoy en día también uno puede escanear a partir de una aplicación en el celular. Uno puede escanear un documento. O sea, hay una aplicación que se llama Scan. Uno puede tomarle una fotografía al documento y lo convierte en PDF o en otro formato, ¿no es cierto? Pero el que más utilizamos, el formato universal que más utilizamos es el PDF, ¿no es cierto? Para brindar información. Entonces, esa es una copia del documento original. O sea, ¿y cuál es el documento original? El que está en documento análogo, el que está en papel. Entonces uno le toma la foto y se vuelve documento digital. Pero no quiere decir que ese documento digital lo vamos a utilizar como información. No quiere decir que el documento digital es el original. No, es una copia exacta del documento original. ¿Por qué? Porque es que cuando los abogados o cuando los fiscales o cuando presentan este tipo de pruebas documentales, es que toman copia del original y lo presentan al juez, ¿no es cierto?, a digital. Lo llevan en un CD o lo mandan por correo en formato PDF. Pero el juez, qué va a hacer? Pues va a ordenar una inspección judicial para verificar si en ese archivo central está ese documento original, ¿no es cierto? Para ver la veracidad de la prueba. Creo que es así, ¿no es cierto? Miguel me puede ayudar en esa parte de derecho. Aló, Miguel, se desconectó Sí, te Miguel. escucho. Qué ¿Sí? pena que se me fue un momentico. ¿Me repites, porfa? Les explicaba yo a los alumnos que el documento digital es una fiel copia del documento original, ¿no es Lo que cierto? llamamos xeroxcopia. Sí, eso. Entonces, ustedes como abogados presentan pruebas y pueden presentar pruebas digitales a través del formato PDF. Pero el juez, a su vez, el juez de pronto diga, no, yo no, yo verifico, ordeno una inspección judicial que vayan a ese archivo si el original está, ¿no es No, no, cierto? no. Una cosa en el ¿O no? proceso, una cosa es cuando se corre traslado del expediente, pero el traslado del expediente debe tener o debe hacer obediencia a los soportes que tenga cada parte y contraparte. Si la fiscalía carga un informe de investigador de campo, por ejemplo, en PDF y le corre traslado a la defensa o a las partes, pues debe tener en físico ese informe de investigador de campo. O sea, es documento digital, según lo que tú nos explicas, ¿cierto? Porque está escaneado y está cargado para los fines que se requieran en el momento. Ajá. Pero no tiene ninguna validez si no se autentica o si no se hace efectivamente el proceso de autenticación en la audiencia del documento, bueno, excepto los documentos que son emitidos por entidades públicas, que eso se puede introducir directamente por el abogado, pero
este tipo de documentos que se escanean, digámoslo así, o se digitalizan, no tienen validez alguna si no se cuenta con el soporte real para la parte probatoria que es muy fuerte en este caso. Lógicamente para información y bueno, y otras cosas sí, pero para la parte probatoria, para demostración, para sustentación, no tendría validez. Ya, correcto. Yo Carlos Mallorquín nuestro compañero va también a participar, que es de la parte jurídica. ok. Vale. Bueno, ¿me confirma sonido, por favor, Miguel? Sí, sí se escucha bien. Bueno, Sí, señor. el día de mañana tengo una audiencia de juicio. Y en este momento, mientras estoy atendiendo la clase, estoy alistando estos documentos, ¿cierto? Esto para contestarles de lo que están hablando los Migueles, el bueno y el malo. Ahí cada uno lo clasifica. Yo estoy imprimiendo el traslado que me hizo la fiscalía, ¿cierto? Y ellos tenían un documento análogo que ya entendimos con lo que nos enseñó Miguel, que el documento análogo es esto cuando tenemos el original, ¿cierto? Entonces, si este fuera el original con las firmas, este sería el análogo, ¿cierto? Y cuando lo escaneamos, ya es otra cosa. Pero cuando la fiscalía o la defensa o cualquiera de los intervinientes hacen un traslado, no nos van a trasladar desde luego el documento análogo, no nos van a trasladar lo que conocemos como original, sino un PDF y nosotros lo acabamos de imprimir. Yo lo estoy imprimiendo más para efectos prácticos en la audiencia, porque cuando yo vaya a impugnar credibilidad o a querer refrescar memoria, a utilizarlo como prueba, yo voy a tener que trasladarlo al juez y ponerlo de presente a alguna persona para que lo lea, o yo mismo darle lectura, o a un testigo de acreditación. Entonces, aquí viene a jugar respecto a la parte de lo que nos están explicando realmente Miguel y el otro Miguel. Nos están explicando que es original o no es original. Es distinto a la validez, porque nosotros partimos en los procedimientos de la buena fe. Por eso es que nos trasladan el documento y nosotros presumimos que es el auténtico, ¿cierto? Es una copia fiel, perdón, del auténtico. Y nos dan un tiempo a nosotros como defensores para que lo analicemos, para que le hagamos ese estudio. Y de la misma forma, en la preparatoria, nosotros los defensores trasladamos los documentos de descargo de defensa a la fiscalía, al Ministerio Público y a la víctima para que ellos también hagan su análisis. ¿Cuándo entra en duda? Como les decía, se presume la buena fe. Pero si yo hago la tacha de falsedad, entonces yo tengo que sustentar mediante una técnica jurídica en la audiencia que este documento es falso. Entonces tengo que tener el otro, tengo que tener cómo lo voy a demostrar, ¿cierto? Entonces, desde luego, este no es el documento, pero es una copia fidedigna del original. Así me dice la fiscalía a mí y me da el tiempo a mí de que verifique y de pronto algunas veces uno detecta que hay cosas raras y que no puede ser el original, por ejemplo, cuando la fecha o la hora no coincide con un hecho de la vida real. ¿Cómo así que esto fue realizado el 28 de diciembre si los hechos sucedieron el 31? Cosas así que es la que ya nos llevan a hacer la tacha de falsedad y empezar a atacar la autenticidad, a demostrarla de mi parte y la fiscalía a defenderla, ¿cierto? O viceversa, depende de quién lo está presentando. Aquí así funciona en la parte penal los documentos. Eso es como, yo creo que ahí es más o menos lo que estaba hablando, ¿cierto, Miguel? Sí, los documentos como tal
se debate sobre la información que contienen, pero al momento de demostrar la autenticidad del documento como tal, si se tiene alguna tacha de falsedad o se duda sobre el documento, el único que puede dirimir eso es el documento original. Y recordemos que el documento original no es solamente el papel, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso acá de investigación donde un investigador en su informe de investigador de campo a la fiscalía le dice que hizo una inspección al lugar y que tomó unas fotografías y que esas fotografías se encuentran en un CD de inspección al lugar de los hechos. Pero, oh, sorpresa, que en el traslado se solicitó pues que remitieran las fotos, no las remitieron, las imágenes no aparecen por ningún lado. Entonces, pues, eso es un documento, como podemos ver ahí en el artículo 324, 324, perdón, 424, que es un documento. O sea que se puede solicitar, se puede asumir, como dice, claro, se presume la buena fe, pero si hay alguna duda sobre el documento, pues, ¿cuál es el único que nos va a demostrar efectivamente la autenticidad, capacidad demostrativa y todo lo demás que podamos requerir de ese documento, según que manual de policía judicial, manual de cadena de custodia, procedimiento de inspección a lugares, etcétera? Pues es el documento como tal o es el soporte documental, mejor dicho, remitiéndome a las palabras que nos explica nuestro docente. Entonces, en ese sentido, el único que puede, en última, determinar la autenticidad o no es el original. En el proceso, ahorita por la virtualidad, se maneja lógicamente por todas partes los traslados digitales o virtuales. Pero si se tiene alguna duda, como nos ha pasado en muchos casos acá, que mirando los expedientes, por ejemplo, una audiencia que hablaba Carlos Alberto, donde decían que habían hecho una verificación, pero en la imagen ni siquiera se ve la foto de la verificación, y cuando se ve algo medio por ahí, se ve que como que es algo que de Google, y se va y se verifica, claro, Google, pero en el documento que trasladaron, como viene a blanco y negro, no se ve bien. Entonces, ¿qué toca pedir? El documento original para determinar esa autenticidad, para determinar la validez del documento. Entonces, para aclarar, el documento digital es aquel que pasa por un dispositivo electrónico. Primero, pues nació análogo, pasa por un dispositivo electrónico que es un escáner. Hay varios tipos de escáner. Hay escáneres de plancha y hay escáneres láser que permiten digitalizar la información y convertirla en un formato universal que es el PDF, ¿no es cierto? Y ese PDF, pues nosotros lo compartimos a manera de información o a manera de que queramos que otra persona conozca esa información, ya que no está presente al lado de nosotros, sino que lo enviamos para que lo revise y lo analice, ¿no es cierto? Y tome decisiones frente a esa información. Es informativo, pero no quiere decir que es el documento original, ya nuestros compañeros lo aclararon. Entonces vamos a hablar otro concepto aquí para cerrar. Documento original, dice, es la fuente primaria de la información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. Miren, ahí es una parte importante. En la archivística hay una especialización que se llama la diplomática. ¿Y qué es la diplomática en la archivística? La diplomática permite establecer cuándo un documento o cuándo ese diseño o ese estándar que se creó es original. Voy a decir algo para aclarar este tema. Resulta que en las entidades del Estado, en la policía, en el ejército, en las entidades, elaboran un manual de correspondencia. Y ese manual de correspondencia lo elaboran para estandarizar directrices de elaboración de diseños de documentos. Por ejemplo, en ese manual de correspondencia dice que un comunicado oficial, porque las entidades elaboran comunicados oficiales, no oficios ni cartas, acuérdense muy bien, las entidades del Estado elaboran comunicados oficiales y esos comunicados oficiales tienen unas directrices y unos parámetros, tienen una versión, tienen una fecha de aceptación de ese formato, de aprobación, y esa estandarización de los formatos los hacen mediante un acto administrativo. Ese diseño lo aprueban mediante un acto administrativo. ¿Y a qué me refiero? Que dice que la parte superior del documento va a ser de 2 centímetros, que en la parte derecha va a ser de 3, en la otra parte izquierda va a ser de 3 centímetros, que la letra va a ser Arial, que la letra, que el escudo de esa entidad va a estar en la parte superior derecha y va a medir 2 por 2 centímetros. Pues es una serie de estandarización de reglas que estructuran bien el documento, que identifican que ese documento es de esa entidad
y que eso está plasmado en el manual de correspondencia. Y el manual de correspondencia es aprobado mediante un acto administrativo. Entonces eso tiene un soporte jurídico, está Ahí reglamentado. apuntarte, Miguel, precisamente que la Fiscalía tiene su manual de manejo de correspondencia y eso también lo vamos a Claro, hacer más adelante. Gracias. claro, claro que sí. Entonces, todas las entidades tienen su manual de correspondencia donde estandarizan cómo van a elaborar sus documentos, cuál va a ser el tipo de letra, van a ser las márgenes y cómo va a ser la estructura de ese documento. Porque si no se hace así, pues cualquier persona puede elaborar un documento afuera y colocarle el escudo de la fiscalía o el escudo de la policía y lo puede falsificar, ¿no es cierto? Entonces, si una persona externa que no trabaja, por ejemplo, en la policía, lo ponemos a elaborar un comunicado oficial, pues no va a saber qué tipo de letra nosotros utilizamos adentro. No va a saber cuáles son los lineamientos de las márgenes. No va a saber cuántas va a medir el escudo de la policía. Todo eso está estandarizado mediante acto administrativo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo en la estructura del documento. Nosotros a veces utilizamos en la estructura del documento, utilizamos una vaina que se llama el bloque informativo. ¿Y cuál es el bloque informativo? Ustedes han dado cuenta después de la firma, después del atentamente y de la persona que certifica esa información, que firma con su cargo y su nombre, abajo hay un bloque informativo que dice elaborado por, revisado por, en qué fecha se elaboró y dónde se va a archivar. Ese bloque informativo tiene un valor jurídico o tiene porque a veces hay secretarios que elaboran un documento y no cambian esos datos y hacen el chulo a esa persona. Resulta que ese secretario puede estar en vacaciones y están utilizando el nombre de él y lo colocan en el chulo. Eso se puede, creo yo que se puede caer como prueba, porque donde el abogado verifique quiénes participaron en la elaboración de ese documento y si esa persona realmente sí estaba trabajando ese día o a dónde estaba, ¿no es cierto? Entonces ahí se podría de entrar a probar si ese documento realmente fue alterado o falsificado, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas, entonces cada que uno elabora un documento por cambiar los datos que uno elabora, entonces eso, toda esa estandarización se llama diplomática. Y un Y apunte eso hace, importante, tocayo, para los compañeros que van a ser parte de la Fiscalía, que así sea, es que al igual que en otras instituciones del Estado, cuando tú generas un documento electrónico, estás haciendo uso del sistema de información, ¿ya? Y recordemos que eso hace obediencia a la protección de datos y a los sistemas de gestión de información. Y por lo mínimo que le puede pasar a usted si sale de vacaciones, por ejemplo, y alguien tiene su usuario y su contraseña para generar documentos, como pasa en muchas entidades de otros países, ¿no? Acá en Colombia no. Pero en otras fiscalías de otros países pasa que se van de vacaciones y quedan con el usuario, por ejemplo, y desde ese usuario están haciendo documentos, están generando órdenes, están radicando cosas con mi usuario, otro compañero que me quedó reemplazando, porque ustedes saben la tramitología para crear el usuario y que me cancelen el mío, me lo suspendan y esas cosas. Pero resulta que eso como mínimo va a generar una causal de mala conducta y por lo tanto una investigación disciplinaria, porque es una violación flagrante al sistema de gestión de seguridad de la información. Ojo con eso. Eso ténganlo muy claro porque en las pruebas comportamentales les puede salir eso. Si usted sale de vacaciones y le pide a su jefe que deje el usuario, por ejemplo, para seguir, usted es asistente y le sale que se va de vacaciones y va a dejar su usuario, no se puede. Los usuarios deben ser y todo acceso a sistema de información para digitalización, creación, envío de documentos, todos los usuarios deben ser entregados cuando usted sale de permisos, licencias, vacaciones, calamidades, etcétera. Deben ser entregados y deben ser, digámoslo, suspendidos y deben ser reactivados al momento que usted termina esa comisión, servicio, bueno, etcétera, que no tenga que ver con su actividad. Bueno, un apunte importante en ese tema que también es transversal con lo de seguridad de la información. Gracias. Vaya. ok, tocayo, muy bien la aclaración ahí. Bueno, no, pues creo que estas 2 horas que hemos compartido, hemos aclarado varios puntos de vista, hemos debatido, yo creo
no sé, tocayo, yo creería que, pues podemos dejar ahí. Les agradecemos a los participantes de esta primera conferencia.